bienvenidos. Hoy trabajaremos un tema de matemáticas que tiene que ver con el componente aleatorio y es la probabilidad. La probabilidad mide, ¿sí?, la mayor o menor posibilidad de que se dé el resultado dentro de un experimento aleatorio. Lo vamos a hallar dividiendo los casos favorables sobre los casos posibles. ¿Qué son los casos posibles? Vamos a mirar. Los casos posibles es todo lo que se puede presentar dentro del suceso. Los casos favorables es lo particular que queremos observar de dicho suceso. Vamos a mirar un ejemplo. La probabilidad de lanzar un dado al aire y que salga el número 5, ¿sí? Notamos que todo lo posible que puede suceder al lanzar un dado al aire es que salga alguno de los números del 1 al 6. Por eso los posibles al lanzar un dado son 6. Ahora, ¿qué es lo favorable que quiero? ¿Qué es lo particular que quiero analizar de dicho experimento? Es que salga el número 5. Y el 5 solo está una vez. Por eso como favorable pongo el 1. Estamos viendo que las probabilidades pueden ser dadas en fracción, un sexto, puede ser dado en decimal o en algunos casos números enteros, ¿sí?, o en porcentaje. Y todo representa lo mismo, son equivalentes. Entonces nos pueden decir la probabilidad de que salga el número 5 al lanzar un dado es el 16.6%, por ejemplo. O me pueden decir es un sexto. Bueno, dependiendo del tipo de suceso, vamos a hallar la probabilidad. Si son sucesos independientes, es decir, cuando la ocurrencia de un suceso no afecte el otro, vamos a hallar la probabilidad de que ocurra un evento A y un evento B, ¿sí? Esta intersección para nosotros significa una I. Cuando en el ejercicio nos hablan de que suceda este evento y este otro evento, ¿sí?, yo estoy haciendo una intersección entre los dos eventos. Y esa intersección, que se traduce como una I, para nosotros en lenguaje matemático será una multiplicación. Por eso vamos a hallarlo multiplicando la probabilidad del evento A con la probabilidad del evento B, ¿sí? Lo vamos a multiplicar. Ahora, ¿esto cómo lo vamos a traducir? ¿Cómo sé yo cuando solamente es la multiplicación de ellos dos separadamente porque son independientes? Cuando en el ejercicio nos mencionan que hay reemplazo, ¿sí?, o sustitución. Es decir, si yo en una bolsa tengo varias pelotas, ¿sí?, y estoy mirando la probabilidad de sacar alguna de ellas porque están por color o porque tienen algún número, con reemplazo es que cuando yo saco una, vuelvo y la introduzco, es decir, vuelven y me queda la misma cantidad de posibles. Esto implica que un suceso no altera al otro. La probabilidad de la primera pelota que yo saque no me va a alterar la probabilidad de la segunda pelota que yo saque. ¿Por qué? Porque hay reemplazo. Vuelve y queda la misma cantidad de posibles. Ahora, cuando son dependientes, es porque la probabilidad del primero afecta a la probabilidad del segundo, ¿sí? En ese caso, y digamos que es como el más común, es que nos digan que es sin reemplazo. Entonces, volviendo al ejemplo de la pelota, entonces saco la primera pelota,
¿sí? Pero no vuelvo y la ingreso a la bolsa, sino que la dejo por fuera. Eso ya me va a afectar la probabilidad de la segunda pelota. ¿Por qué? Porque los posibles se disminuyen, ¿sí? Yo saqué ya una pelota, la dejé por fuera, me disminuye. Entonces, esos son sucesos son dependientes y lo vamos a identificar porque nos dicen que son sin reemplazo. Vamos a mirar un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 2 ases consecutivos en 2 cartas tomadas de un juego ordinario de 40 cartas? Entonces, lo vamos a hacer con sustitución, es decir, con reemplazo, ¿sí? Si se sustituye la primera carta sacada antes de tomar la segunda. Entonces vamos a mirarlo. Cuando es con reemplazo, ¿sí? O con sustitución. Y vamos a mirarlo cuando es sin reemplazo. Vamos a ver que la probabilidad cambia. Entonces me están diciendo que tenemos 40 cartas, entonces cuando yo voy a mirar esta probabilidad con reemplazo, que ya sabemos que es una multiplicación, entonces la probabilidad de la primera carta, tengo 40 posibles. Como es con reemplazo, los posibles siguen siendo los mismos. Ahora, mis favorables, sacar ases, ¿sí? Habrían 4 ases. Quiere decir que aquí tengo 4 posibles cuando saque la primera carta. Y como es con reemplazo y vuelvo y tengo 40, otra vez tengo 4 posibles. ¿Listo? Ahora, sin reemplazo, vamos a mirar cómo sería esa probabilidad. Tengo la de la primera carta multiplicada por la segunda, ¿sí? Para la primera carta yo tengo 40 posibles. Pero para la segunda carta, como es sin reemplazo, mis posibles van a disminuir. Ya van a ser 39. Ahora, mis favorables, que tenemos al principio 4 posibles ases. Para la segunda se me va a disminuir. Serán 3. Mire que la diferencia entre los dos es importante siempre y cuando miremos muy bien si me dicen si es con reemplazo o si es sin reemplazo. Ahora, cuando los sucesos son compatibles o son incompatibles. ¿Listo? Entonces a veces nos van a preguntar la probabilidad de que ocurra un evento o otro evento. ¿Sí? Cuando yo en el ejercicio identifico esa O significa una suma en matemáticas. Entonces lo que vamos a hacer es sumar la probabilidad del evento A con la probabilidad del evento B. ¿Sí? Ahora, si son sucesos compatibles, quiere decir que a veces comparten elementos, ¿sí? Y si comparten elementos, quiere decir que esos elementos me quedaron repetidos. Cuando hallé la probabilidad de A y la probabilidad de B, tuve en cuenta el mismo elemento 2 veces. Por esto, debo mirar si tienen elementos repetidos, yo debo restar la probabilidad de ese elemento repetido. Entonces, esta resta solo se realiza si tenemos elementos repetidos. ¿Sí? Le resto la probabilidad de dichos elementos repetidos. Si son compatibles los eventos. Pero si son incompatibles, no hay ningún lío. Simplemente sumamos las dos probabilidades. No comparten elementos,
entonces no hay necesidad de restar la probabilidad de estos elementos repetidos. Vamos a mirar un ejemplo de estos dos casos. Nos están diciendo, lanzamos un dado al aire y analizamos estos dos sucesos. El A es que salga un número par. El B es que sea mayor que 3. Entonces, que salga un número par, cuando yo lanzo un dado, mi probabilidad será de los 6 casos posibles que hay en un dado, ya sé que son 6 posibles, que sean pares, tengo 3, mírelo acá, el 2, el 4 y el 6, son 3. Entonces son 3 sextos que si lo simplificamos, tercera 1, tercera 2, es 1/2, o también podríamos decir que es el 50%, ¿sí? La mitad. Ahora vamos a ver este caso. Dice, estamos lanzando el mismo dado, pero vamos a hallar la probabilidad de que sea mayor que 3. Mayores que 3 en un dado son el 4, el 5 y el 6. Vamos a hallar entonces esta probabilidad. Tengo mis casos posibles son 6 en un dado, y en este caso que sea mayor que 3, ¿sí? Son estos 3 números. Quiere decir que también son el 50%. Ahora, si nos dicen de que salga un número par o que sea mayor que 3. ¿Sí? Que salga un número par o que sea mayor que 3. Cuando conectamos con la O, ¿sí? Voy a ponerlo aquí para que lo conectemos con la O. Cuando conectamos con la O, ¿sí? Lanzo el dado que salga número par o que sea mayor que 3. Entonces vamos a tener en cuenta que salga número par, yo ya sé que es un medio, ¿sí? Lo acabamos de hallar. O ya sabemos que es una suma, que sea mayor que 3, también lo acabamos de hallar. Pero resulta que cuando yo uno estos dos eventos, me estoy dando cuenta que tengo elementos repetidos. Estos elementos repetidos son el 4 y el 6. Miren que cuando hicimos número par, tuvimos en cuenta el 4 y el 6. Y cuando dijimos mayor que 3, también tuvimos en cuenta el 4 y el 6. Entonces, tengo que restar la probabilidad de ellos dos. Esos son los elementos que están repetidos. Así que voy a restar la probabilidad de ellos dos sería de 6. Tengo 2 de ellos. Mitad 1 y mitad 3. Esto quiere decir que, mira que la probabilidad que tuvimos en cuenta que teníamos elementos repetidos y debemos restar esa probabilidad, esa intersección de esa probabilidad de ellos dos. Bueno, y para terminar con la teoría, vamos a mirar los sucesos complementarios. Los sucesos complementarios son aquellos que ocupan, o sea, son como dos sucesos que ocupan todo el conjunto de los posibles casos dentro del experimento aleatorio que estemos observando, ¿sí? Para hallar esta probabilidad, lo que hacemos es que a 1 le resto la probabilidad
para hallar la probabilidad de que suceda. Es decir, si yo quiero hallar la probabilidad de que algo no suceda, cojo 1 y le resto la probabilidad de que eso sí suceda. Puede ser con porcentaje o puede ser con unidad. Si a mí me dicen la probabilidad de que Lina resuelva un problema matemático es 1/3, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no lo resuelva? Cojo la unidad y le resto 1/3. Es decir, que es su complemento. ¿Cuál es el complemento de 1/3? 2/3. Pero eso también me lo pueden dar en porcentaje. Por ejemplo, me pueden decir la probabilidad de que Lina resuelva un problema matemático, digamos que es del 30%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no lo resuelva? El complemento, que sería el 70%. Bueno, vamos a mirar estos ejercicios que están por competencias en el área de matemáticas. Recordemos que en el área de matemáticas hay 3 competencias. ¿Cómo nos evalúa el IFEX? Una primer competencia es la competencia resolutiva o de ejecución. En esta competencia lo que el ejercicio quiere o evalúa es la forma en cómo se puede llegar a un resultado o el resultado en sí de una operación matemática o cómo plantear una operación requerida. También hay otra competencia, es la competencia interpretativa. El ejercicio solamente pide que interprete un dato de una tabla, de una gráfica, ¿sí? Un dato específico, que relacione ese dato dentro del contexto y simplemente interprete. Y está la competencia argumentativa. Esta competencia a veces requiere de cierta resolución del ejercicio o de cierta interpretación, pero tal como está relacionado, el ejercicio lo que pide es, más allá de resolver o de interpretar, que se dé un argumento. Ese argumento está escrito entre las opciones de respuesta. Lo que debemos hacer es buscar cuál es el argumento correcto, ¿sí?, dada nuestra interpretación o resolución del ejercicio. Entonces vamos a mirar este que dice: Camila, Andrea y Amelia coleccionan estampillas de diferentes tipos, como se muestra en la tabla. Estamos viendo que la tabla tiene aquí a Camila y la cantidad de estampillas que ella colecciona, según sean de historia, de caricaturas, de naturaleza. Lo mismo para Andrea y lo mismo para Amelia. Luego nos dicen, si se escoge una estampilla al azar y nos van a dar una afirmación. Esto es importante para saber que este ejercicio está por argumento. Normalmente, o digamos más frecuentemente, el planteamiento en este ejercicio es una afirmación que tiene que ver con el contexto y nos preguntan si esa afirmación es correcta o no. Esta afirmación dice: la probabilidad de que ésta sea del tipo naturaleza es mayor que la probabilidad de que sea histórica. Bueno, vamos entonces a identificar. Siempre que nos den una tabla y esta no esté totalizada, debemos totalizarla. Normalmente nos van a preguntar algo respecto al total, sea un porcentaje, en este caso sea una probabilidad. Entonces vamos a totalizar esta tabla. La vamos a totalizar, en este caso, de forma vertical, es decir, vamos a encontrar el total de estampillas de historia, sumando 5 más 7 más 8, tenemos como resultado 20. El de caricatura, 8 más 12 más 5, tenemos 25. Y de naturaleza tenemos 7, 2 y 6. Es decir, que tenemos 15.
Entonces, el total de todas las estampillas será la suma de 20 más 25 más 15, es decir, 60. Ahora, entonces vamos a comparar la probabilidad de que sea del tipo naturaleza. Vamos a hallar cuál sería la probabilidad de naturaleza. A ver, veamos, probabilidad de sacar naturaleza. Entonces, todas las posibles son 60. Todos los favorables es que sean de naturaleza, y naturaleza tenemos 15. Si simplificamos, sacando 15ava, tenemos un cuarto. O también lo podríamos expresar en porcentaje, que sería el 25%. Vamos a compararla, nos van a decir que esta es mayor que la probabilidad de que sea histórica. Vamos a mirar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea histórica? Los posibles, las mismas 60 estampillas. Los favorables, 20, que fue el resultado de historia que encontramos. Y simplificamos. 0, 0, mitad 1 y mitad 3. Un tercio. Vemos que un tercio es mayor que un cuarto. Esto en porcentaje será el 33.3%. No es necesario convertirlo en porcentaje, pero visualmente es más claro ver la comparación. Entonces estamos viendo que esta afirmación es falsa. Es falsa que un cuarto, que es la probabilidad de que sea naturaleza, sea mayor que un tercio, la probabilidad de que sea histórica. Entonces, dentro de las opciones, vamos a mirar cuál es la falsa. Identificamos que en este tipo de ejercicios nos van a dar dos falsas, dos verdaderas. Debemos fijarnos cuál es el argumento correcto. Entonces, tenemos la A con el argumento de falsa y la C con el argumento de falsa. Vamos a leer el argumento de A. Dice, es falsa, ya que no se pueden comparar las probabilidades de estampillas diferentes. Vemos que eso no es correcto. Sí podemos comparar las probabilidades de estas estampillas. Aquí estamos viendo la comparación. Y nos pide, la C dice, ya que hay más estampillas del tipo histórica que el de naturaleza. Eso es verdad. Es falsa porque hay más. Con el solo hecho de yo ver los casos favorables, es decir, que estoy viendo que aquí hay 20 y aquí hay 15, me estoy dando cuenta que si de esta hay más, de esta cantidad total, ¿sí? Hay más que esta, también de esta cantidad, esta probabilidad siempre va a ser mayor, ¿sí? Entonces, con solo ver ese caso favorable, me doy cuenta que es una probabilidad más alta. O simplemente buscamos y ejecutamos cuál es la probabilidad para compararla más claramente. Vamos a mirar este otro ejercicio. Nos dicen, en un casino hay un juego de azar que consiste en meter la mano en una bolsa donde hay pelotas de distintos colores. Tenemos 3 pelotas blancas, 2 amarillas, 5 negras. Si al principio saca una pelota amarilla y luego una blanca, gana el doble de lo apostado. Las pelotas que se saquen siempre se devuelven a la bolsa. Mira que acá hay datos muy importantes.
Me están diciendo, voy a sacar una pelota amarilla, ¿sí? Y una blanca. O sea, yo con esta ahí ya identifico que esto es una multiplicación entre la amarilla, la probabilidad de la amarilla y la blanca. Y me dan otro dato muy importante. Cuando nos dicen, las pelotas que se saquen siempre se devuelven a la bolsa. O sea, me están diciendo que esto es con reemplazo. Eso es muy importante que identifiquemos. Entonces ya identifiqué que es la I y que con eso hago la multiplicación de las dos probabilidades. Y que se devuelven a la bolsa, es decir, que son con reemplazo, eso quiere decir que mis posibles seguirán siendo los mismos. Vamos entonces a mirar, dice, la probabilidad de ganar el doble es decir, de sacar una pelota amarilla y luego una blanca. Vamos a sumar el total de pelotas que tenemos. Tenemos 3 blancas, 2 amarillas, 5 negras. Es decir, que yo en total tengo 10 pelotas. Entonces, para hallar la probabilidad de sacar una pelota amarilla, entonces voy a escribir todos mis posibles, que son 10 pelotas, que son las que tengo en la bolsa, y que sea amarilla. Notamos que las amarillas son 2. Y luego una blanca. Entonces pongo la multiplicación y miro la probabilidad de que sea blanca. Como es con reemplazo, es decir, que vuelvo, introduzco la pelota que saqué acá al principio, esta que saqué acá al principio, saqué una, la probabilidad volví, la metí, entonces mis posibles siguen siendo 10. Mucho ojo con esto porque estamos acostumbrados a que sea sin reemplazo y aquí pondríamos un 9 y ya estaríamos equivocándonos de entrada. En este caso, como es con reemplazo, vuelven a ser 10. Ahora, que sea blanca, estamos viendo que nuestros favorables son 3. ¿Sí? Entonces resolvemos. Voy a simplificar este. Mitad 1, mitad 5. Y multiplico 1 por 3, 3. 5 por 10, 50. Nuestra respuesta es la opción B. Entonces miren que en la probabilidad es muy sencilla, dado que es más la lectura de la información que nos estén dando, ¿sí? ¿Cómo identifico yo el procedimiento que debo seguir para encontrar solución a los ejercicios? Vamos a mirar este otro. Nos dice, un juego consiste en sacar una tarjeta de una bolsa, la cual viene marcada con uno de los posibles eventos que se obtienen al lanzar un dado. Justo después de extraer la tarjeta, lanza el dado. Si el resultado que muestra el dado coincide con el de la tarjeta, se gana un punto. En caso contrario, no se obtiene punto alguno. Un jugador saca una tarjeta de la bolsa y esta muestra el siguiente evento. Entonces, la tarjeta dice que el evento es obtener un número par, ¿sí? Por lo que antes de lanzar el dado, el jugador desea saber cuál es la probabilidad de obtener un punto. Entonces, vamos a mirar lo que nos están pidiendo en este caso es, vamos a lanzar un dado
y nos están pidiendo obtener un número par. Entonces ya sabemos que cuando yo tengo un dado y lo lanzo, tengo 6 posibles. Que sea par, yo tengo el 2, el 4 y el 6. Tengo 3. Y simplemente simplifico. Recordemos que las fracciones se trabajan con equivalencias. Normalmente las fracciones no se dejan como digamos como tan grandes, sino que se busca simplificarlas. Entonces, si hay una fracción que te dio 3/6 y no está dentro de las opciones de respuesta, siempre busca simplificarla, volverla lo más pequeñito que se pueda. Bueno, vamos a realizar este otro ejercicio. Es un ejercicio que nos lleva a resolución, ¿sí? Pero no solo a la resolución en que me piden el dato específico, sino comparar dos datos y encontrar una afirmación con la que yo pueda responder correctamente. Nos están diciendo, se lanzan 2 dados balanceados al aire, entonces vamos a tener en cuenta que son 2 dados, no es solo uno. Carlos afirma que al caer los 2 dados, los puntos de las caras superiores sumarán 10. Entonces vamos a mirar. Carlos dice que suman 10. ¿Listo? Luego dice César, en cambio, asegura que los puntos sumarán 7. Entonces, César suman 7. Si se obtiene alguno de los dos resultados, el ganador recibirá un pan con leche. Listo. Con respecto a esta situación, ¿qué podemos decir? Miren que aquí nos lleva a leer las opciones de respuesta, ¿sí? Porque las opciones de respuesta nos dicen, es más probable que le pase esto o aquello, o esta probabilidad vale tanto, esta otra vale tanto. Por eso primero vamos a resolverlo y luego vamos a mirar la afirmación. Carlos que sumen 10, son 2 dados. Vamos a mirar cuáles son los favorables, es decir, que sumen 10 en un dado 1 y en un dado 2. Entonces podría ser que en el dado 1 saliera el 5, ¿sí? Y en el dado 2 también. Suman 10. Puede ser que en el dado 1 salga el 6 y en el dado 2 salga el 4. O al contrario, que en el dado 1 salga el 4 y en el dado 2 salga el 6. Esos son nuestros favorables que sumen 10. Entonces, la probabilidad de Carlos, como son 2 dados, la probabilidad, los posibles, van a ser 6 por 6, es decir, 36. ¿Por qué son 36? Porque cuando yo saco, digamos, en un dado el 1, este se puede combinar con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6. Cada uno de ellos se puede combinar, ¿sí? Se puede combinar con cualquiera de ellos, perdón, aquí también con el 1. El 1 de este dado se puede combinar con cualquiera de los 6 del otro dado. Luego el 2 también va a suceder lo mismo, ¿sí? Que se combine con cualquiera de los otros. Entonces, si yo hiciera el espacio muestral,
Aquí tendría 6 más 6, ¿sí? Cuando lo haga con el 3, ¿sí? Entonces yo lo que realmente tengo es 6 por 6. No 6 más 6, sino 6 por 6, 36. Entonces, todos los posibles en dos dados son 36. Mis favorables que sumen 10 son solamente 3. Simplificamos. Tercera 1, tercera 12. Ahora vamos a mirar el caso de César. César dice que suman 7. Vamos a ver cómo podría ser que sumen 7 en dos dados. Con mi dado 1 y el dado 2. Entonces, que sumen 7 podría ser que en este dado salga el 3 y acá el 4, o al contrario, el 4 y el 3. Podría ser el 5 y luego acá el 2, o que acá saliera el 2 y luego el 5. O que salga el 6 y luego el 1, o que primero salga el 1 y luego el 6. Entonces, en este caso, nuestra probabilidad será, en los posibles, son 36. Recordemos que son dos dados, los posibles son 36. Mis favorables es que sumen 7. Y que sumen 7 es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 favorables. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Favorables. Y simplifico. Sexta, 1 y sexta, 6. Si comparamos estas dos, si yo comparo 3 de 36 y 6 de 36, me doy cuenta que es mayor la probabilidad de que salga un 7 a que salga un 6. Es mayor la probabilidad de que salga un 7 a que salga un 6. Entonces vamos a leer las opciones de respuesta para ver cuál es la afirmación correcta. La A dice: es más probable que Carlos reciba el pan con leche, ya sabemos que ese es el premio, pues tiene una probabilidad de ganar del 25%, mientras que César tiene una probabilidad de ganar del 20%. Vemos que esto no es correcto, ni siquiera 1 sobre 12 es 25%, eso tendría que ser un cuarto, entonces la A no es posible. La B dice: es más probable que César gane. Aquí estamos viendo que César tiene mayor probabilidad porque tiene una probabilidad de ganar de un sexto, lo que encontramos acá, mientras que Carlos tiene de un doceavo, que fue el que encontramos acá. Entonces esta va a ser nuestra respuesta. Si terminamos de leer las otras opciones, en la C dice: ambos apostadores tienen igual probabilidad. Esto no es cierto. Vemos que es muy distinto. Entre los dos tienen una probabilidad del 50%. Esto no es correcto. Si yo sumara 3 sobre 36 más 6 sobre 36, tendríamos 9 sobre 36 y esto no es el 50%. Bueno, espero que les haya gustado y le hayan aclarado dudas con este tema de probabilidad. Es un tema muy sencillo, es de lectura y de identificar el tipo de suceso aleatorio del que nos están hablando. Hasta luego, hasta una próxima.